Hola a todos. Italia acaba de tener elecciones, en particular unos referéndum que habían sido propiciados por toda la oposición, por todos los partidos que no son de gobierno. Podríamos decir, por todos los todes. Y estos referéndum, para que prosperaran, tenían que alcanzar un quórum. Por la ley italiana, de hecho, para que un referéndum prospere, tiene que tener el 51% de los votantes que acuden a las urnas. Entonces, esa vuelta electoral venía siendo un examen, una prueba para el gobierno de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni y su gobierno salieron victoriosos de esta prueba electoral. ¿Por qué? El resultado de afluencia a las urnas fue de 30% de afluencia. Increíble, ¿verdad? Dicho esto, ganó el referéndum porque ella y los partidos que la apoyan habían pedido a los electores de abstenerse de votar. Obviamente, la reflexión de fondo que hay que hacer sobre la política italiana es por qué la oposición no tiene mejores ideas que criticar siempre y constantemente al gobierno. Cualquier excusa es buena para los partidos de oposición para hacerle la guerra a Giorgia Meloni. En el fondo creo que hay un poco unos sentimientos machistas en muchos de estos políticos de oposición que le cuesta un poco en Italia aceptar el hecho que haya una primera ministra que se está revelando uno de los mejores primeros ministros de las últimas décadas. Entonces, creo que a la oposición le duele mucho. Dicho esto, es interesante porque la líder, la que se supone líder de la oposición, es una política del Partido Democrático que se llama Elly Schlein. Me imagino que para los que no la conocen, para que se hagan una idea, es la versión italiana de Kamala Harris. Muy buenas en la sopa de letras, pero en términos de idea y contenidos, bueno, los dejo juzgar a usted. El resultado de Kamala Harris en las elecciones todos lo conocemos. Sin embargo, esta Elly Schlein está tratando de juntar una coalición en contra de la Meloni. Pero vieran qué interesante que es el análisis político italiano, porque el verdadero líder de la oposición hoy día se llama Maurizio Landini. Maurizio Landini es un personaje que debería representar los intereses de los trabajadores italianos, siendo el jefe del mayor sindicato de ese país. Ahora, si nosotros analizamos los resultados en términos prácticos de un sindicato, deberíamos pensar que se ven en los sueldos que perciben a fin de mes los trabajadores y, como les gusta a la oposición, las trabajadoras o los ellos que trabajen. Pero el resultado de Italia es bastante dramático porque Italia tiene el nivel de sueldo más bajos en Europa, prácticamente. Entonces podemos llegar a la conclusión que este líder sindical de izquierda y todos sus predecesores no han hecho una buena labor. Otra consideración interesante sobre este líder sindical, Maurizio Landini, que es realmente el líder de la oposición, es que se preocupa más de cuestiones políticas que de cuestiones prácticas relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, en los corteos pro-Palestina es el primero, en los corteos en contra del gobierno es lo primero, a la hora de criticar el gobierno es el primero, y casualmente en ese gobierno los trabajadores son los que han visto más aumento de sueldo y se ha visto reducido el desempleo en forma más significativa comparado con todos los gobiernos anteriores. En cierta medida, aunque tal vez sí, podemos entender que un sindicalista nunca está contento, pero por lo menos uno se debería cuestionar por qué este líder sindical tan fuerte no era tan crítico cuando habían gobiernos, por ejemplo, de izquierda. Y al contrario sacó todas sus garras con un gobierno conservador de derecha. Esa es otra consideración. Una más. La mayoría de representados por este sindicato, del cual él es el líder, son pensionados. Es gente que no trabaja. Entonces podríamos pensar que este señor hace los intereses tal vez más de los pensionados y menos de los trabajadores. Pero tampoco creo que se ocupe mucho de los pensionados. Dicho esto, es interesante porque
esa situación política, porque en fin de cuentas vemos como un sindicalista que debería preocuparse de los trabajadores se preocupa de política. La que debería estar encargada de política, bueno, sus ideas dejó juzgar a ustedes. Y al final el gobierno nunca ha estado tan fuerte, o por lo menos al final ningún gobierno de derecha ha estado tan fuerte como el gobierno de Giorgia Meloni, sobre todo por la oposición con la cual tiene que lidiar. Porque, en fin de cuentas, hablando de todos los de la oposición, podríamos llegar a la conclusión un poco ácida que son unos incapaces. Y el resultado de este referéndum, de estos referéndums que acaban de ocurrir, demuestran su incapacidad. Muchas gracias.